Listo, ya pueden compartir. Bueno, entonces como les comentaba, como les comentaba, esta crianza acicular es, o formación de aguja, es una imperfección. Siguiente, por favor. El crecimiento velado es otra imperfección que está relacionada con el crecimiento de los cristales, más no relacionada ya con la nucleación. Recordamos que pues, había dos etapas, la nucleación y el crecimiento del cristal. Entonces, como tal, el crecimiento velado es una imperfección que está relacionada con el crecimiento y, bueno, ocurre para sobresaturaciones moderadas y es el resultado de la oclusión del líquido madre, que ya había comentado el compañero Jorge, en el interior de las caras cristalinas. Esto da lugar a una superficie lechosa y un producto impuro. La causa de crecimiento velado es un crecimiento demasiado rápido del cristal y esto pues atrapa en sus caras líquido, atrapa líquido madre. Y bueno, es posible evitar todas estas imperfecciones con el uso de correctos bombas o agitadores bien diseñados. Y bueno, ahí es donde entramos precisamente con el control, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, esto que observamos aquí es la ilustración de los regímenes de crecimiento según Clons y Maccabi para el sulfato de magnesio. Observamos que la temperatura influye bastante en este tipo de formación de cristales. Bueno, tenemos el crecimiento bueno, crecimiento velado y el crecimiento acicular, ya los habíamos comentado. El acicular se observa en la parte de abajo de esta figura, que es donde están como esas como agujas, precisamente. Tenemos el crecimiento velado, que es donde atrapa, como les comentaba, líquido madre, que se observa ahí como que son cristales imperfectos, y bueno, ahí observamos que a cada temperatura existe diferente crecimiento, y bueno, siguiente, por favor. Tenemos también el efecto de la sobresaturación sobre el crecimiento de los cristales y el tipo de nucleación para el sulfato. Entonces, el sulfato de magnesio. Entonces, tenemos temperatura de saturación, ahí tenemos que hay crecimientos bueno, velado y acicular, como observamos en la imagen anterior. Y bueno, cada uno de estos crecimientos pueden producir algún error o que sea imperfecto el cristal. Y precisamente, pues abajo se observa un poco más el crecimiento dendrítico acicular en escoba, por ejemplo. Si hay ausencia de contacto de cristal sólido, pues se da astillado y trituración de fragmentos, o si hay presencia de contacto cristal sólido, se puede presentar el astillado y trituración de cristales que colisionan. Y abajo tenemos la nucleación heterogénea, que vamos a ver a continuación. Bueno, les había comentado que había se divide en tres tipos de nucleación principales, que es la nucleación que acabamos de ver. Viene la nucleación primaria, que bueno, en la terminología científica, la nucleación como tal se refiere al nacimiento de cuerpos muy pequeños en el interior de una fase homogénea sobresaturada. Precisamente, pues eso es la nucleación primaria. La nucleación primaria se da en el seno del fluido. Esta nucleación primaria se divide en dos. Siguiente, por favor. Se divide en nucleación homogénea y nucleación heterogénea. La nucleación homogénea la cristalización con esta nucleación homogénea no se ve influenciada por ningún tipo de sólidos. Y la nucleación heterogénea, por el contrario, se necesitan partículas sólidas de sustancias extrañas y esto influye sobre el proceso de nucleación. Ok, bueno, ahora pues profundizaremos un poco con la nucleación homogénea, ya que los fundamentos del fenómeno son importantes para comprender los fundamentos de los tipos más útiles de nucleación. Bueno, los núcleos cristalinos se forman a partir de los diferentes tipos de partículas, que son la molécula, los átomos o iones, en soluciones acuosas y estas pueden estar hidratados. Debido a su movimiento al azar, en un pequeño volumen, varias de estas partículas se asocian para formar lo que se llama un racimo o un chíster, una agregación bastante desunida que en general desaparece muy rápido, pero en ocasiones estas partículas se asocian en números suficientes para formar un embrión, que bueno, en la parte de abajo vemos cómo se está formando precisamente esta evolución del cristal. Se juntan para dar un paso a lo que se llama pues un embrión, ¿no? En el que existen pues, los comienzos de una disposición reticular, así como la formación de una fase nueva y separada. La mayor parte de los embriones tiene una vida muy corta y se revierten a partículas separadas.
Pero pues si la sobresaturación es suficientemente grande, un embrión puede crecer hasta un tamaño tal que esté en equilibrio termodinámico con la solución. Entonces ya recibe el nombre de núcleo, que es la menor agrupación de partículas que no se, digamos, se revierte o se redisuelve y que por lo tanto pues crea un cristal y permite que vaya creciendo poco a poco, que es la que se observa en la parte de abajo. Entonces tenemos partículas que se unen, se forma un núcleo y pues de ahí se va creciendo el cristal, ¿no? Esas son las etapas en la evolución de un cristal: clúster, embrión, núcleo y cristal. Bueno, el equilibrio, una consecuencia como tal de la diferencia de solubilidad que existe entre las diferencias de tamaño de un cristal pequeño en el intervalo de tamaño inferior al micrómetro, hablando de un cristal pequeño, es mayor que la de un cristal grande, por lo que, por lo común, los datos de la solubilidad se aplican solo a cristales moderadamente grandes. Un cristal pequeño puede estar en equilibrio con una solución sobresaturada, pero este equilibrio es inestable debido a que si en la solución está presente un cristal más grande, el cristal más pequeño pues se va a disolver rápido y el cristal grande crece hasta que desaparezca precisamente este cristal pequeño. Entonces hay un equilibrio inestable. Y bueno, pues este fenómeno recibe el nombre precisamente de maduración de Oswald, que lo tenemos ahí. Y bueno, pues bueno, regresando un poquito, es importante mencionar, como ya les comentaba, que el efecto del tamaño de las partículas sobre la solubilidad es un factor clave en la nucleación. Bueno, tenemos la ecuación de Kelvin. Mediante esta ecuación podemos determinar la relación de concentraciones de soluciones sobresaturadas y saturadas, utilizando entre pues, algunos datos el tamaño del cristal y, bueno, como observamos, pues es importante el tamaño del cristal y la solubilidad de la sustancia está relacionada precisamente con ese tamaño de partícula. Entonces, anoten esta fórmula, por favor. Esta sí la vamos a ocupar en el ejercicio que viene a continuación. Observamos ahí que es la relación de, bueno, el logaritmo natural de la relación de concentraciones de soluciones sobresaturadas. Y bueno, tiene el número 4 que es la constante, por el volumen molar del cristal, por la tensión promedio en la superficie de contacto entre sólido y líquido, sobre el número de iones por molécula, y bueno, más adelante viene que es la R, que precisamente la R es igual a una constante, igual que la T, bueno, igual que la L, perdón, por la temperatura de Kelvin. Entonces, bueno, eh, le doy ¿ya lo han anotado? Esperar un poco, hay que esperar porque tarda un poquito en anotarlo. La R es la constante de los gases que ahorita vamos a ver en la siguiente fórmula. Entonces, bueno. Importante, ahí mi compañero Jorge hace un momento mencionaba lo que era precisamente la fórmula que está abajo, que es la relación de concentraciones de soluciones sobresaturadas y saturadas, que es 1 más S. Y pues bueno, esa S es la sobresaturación. Entonces, si en algún ejercicio viene 1 más S y te dice la sobresaturación es tal cosa, pues va a ser 1 más S y bueno, es lo que vamos a aplicar ahorita en el ejercicio, ¿sale?
Continuamos, por favor, José Antonio. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es la velocidad. La velocidad de nucleación es el número de nuevas partículas formadas por unidad de tiempo y unidad de volumen de magma o de líquidos madres, exceptos de sólidos. Esta magnitud es el primer parámetro cinético que controla la CSD. La CSD es la distribución del tamaño del cristal. Este término lo vamos a estar utilizando a lo largo de la presentación, entonces eso es la CSD, ¿sale? Y nos vamos a familiarizar con una nueva unidad que es el ergio. O bueno, no sé si alguien ya lo conocía, que es una unidad de medida de energía y trabajo equivalente a 10 a la menos 7 julios. Esta la vamos igual, esta unidad se va a estar ocupando, pues igual en el ejercicio que vamos a estar viendo y en alguna fórmula por ahí. Entonces, bueno, pues ese es el ergio. Siguiente, por favor. Y bueno, la velocidad de nucleación, de acuerdo con la teoría de la cinética química, viene dada por esta ecuación. Igual, anótenla por favor por ahí. Es con esa fórmula encontramos la velocidad de nucleación. Y bueno, ahí viene lo que les comentaba, que es la R, que es la constante de los gases, que es 8.3143 por 10 a la 7 Hz. Y bueno, la C que tenemos ahí que indica el factor de frecuencia es una medida estadística de la velocidad de formación de embriones que alcanzan el tamaño crítico y alcanzan, que son grandes, no suficientemente grandes. Ustedes nos avisan Eh, cuando... Ah, ajá, no digo cuando sí. terminen de copiar. Continuamos, por favor. Sí. Ok, bueno, como les había comentado, la nucleación primaria se divide en dos, que era la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. En la nucleación heterogénea tenía que ver con donde las partículas ya entran a formar, bueno, las pequeñas partes de los cristales ya entran a formar parte de la nucleación. Entonces, bueno, el efecto catalítico de partículas sólidas sobre la velocidad de nucleación consiste en la reducción de la energía que se requiere para la nucleación. Siguiente, por favor. Vamos a hacer este ejercicio que tiene que ver con las fórmulas que les había comentado hace un momento. Y nos dice lo siguiente: suponiendo que la velocidad de nucleación heterogénea del cloruro de potasio, ahí tenemos la fórmula del cloruro de potasio. Eso es importante porque, como recordarán, en la fórmula se ocupa el número de iones, ¿no? Entonces, son, bueno, ahí son dos elementos, entonces son dos, este, dos iones. Y bueno, es consistente con una tensión aparente en la superficie de contacto de 2.5 Hz sobre centímetro cuadrado. Determine el tamaño del núcleo
en un equilibrio con una sobresaturación de 0.029 si se encuentra a una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Y bueno, viene ahí la densidad del cristal, igual viene por la superficie de contacto, la tensión aparente, que igual aparece en la fórmula que hemos visto. Y viene la sobresaturación, que era lo que comentaba hace un momento, igual comentaba mi compañero Jorge, que era alfa es igual a 1 más la sobresaturación, ¿no? Bueno, la fórmula de Kelvin precisamente ocupa que las temperaturas estén en Kelvin. Entonces, si quieren, ahí anoten como la nota, pongan ahí la nota de que necesita que esté en Kelvin. Ahí, por ejemplo, te está dando Fahrenheit. Bueno, entonces, le damos ahí unos minutos. ¿Sale? Continuamos, por favor. Sí, ya lo notaron todos. Bueno, bueno, tenemos pues, ya la solución, ¿no? Eh, Se resuelve pues aplicando la ecuación de Kelvin, que ya habíamos escrito. Y en este caso, alfa es igual a 1 más la sobresaturación que nos indicaba el ejercicio, y nos decía que la sobresaturación era de 0.029. Ya, pues entonces obtenemos que es 1.029, ¿no? Y como les comentaba, puesto que el cloruro de potasio se disocia en dos iones, pues el V que estaba en la fórmula es igual a 2. Y pues tenemos los demás datos que nos daba ahí, la tensión aparente en la superficie de contacto, que era 2.5x sobre centímetro cuadrado. Los Fahrenheit se pasan a Kelvin, porque pues, precisamente es la fórmula de Kelvin. Y bueno, se estudia en la ecuación de Kelvin y obtenemos esto que está ahí, ¿no? Tenemos el volumen molar del cristal que forma parte de la ecuación, entonces necesitamos sacarlo. Y pues es 37.51 centímetros cúbicos sobre gramo mol. Y sustituimos en la fórmula de Kelvin. Y bueno, observamos ahí algo importante, falta la L. Y la L, pues como ya dijimos, era precisamente el tamaño del núcleo en equilibrio, ¿no? Entonces, pues esa variable quedaba pendiente y eso es lo que tenemos que despejar de la fórmula. Entonces, bueno, ¿quieren primero que expliquemos? Pues ya nada más falta la solución, nada más es despejar la L. De hecho, dale siguiente, por favor. Y bueno, pues aplicando el despeje obtenemos precisamente este tamaño del núcleo en equilibrio, que es 2.63 por 10 a la menos 7 centímetros o bien 2.63. Bueno, si quieres, regrésale. Y pues nos avisan cuando terminen de copiar, por favor. No sé si tengan alguna duda del ejercicio.
Bueno, nada más un comentario. Lo siguiente, por favor. Ahí se puso un punto de más. Bueno, la respuesta es 2,63 por 10 a la menos 7 centímetros o 263 nanómetros. Ahí ese punto está, bueno, sí. No sé si tengan alguna duda del ejercicio. Bueno, ya todos anotaron. No sé si ya anotaron. Sí. Bueno, entonces, puedes darle el siguiente. Ándale. Bueno, entonces ya hablamos de la nucleación primaria. Ahora vamos a hablar de la nucleación secundaria. En la nucleación secundaria, la formación de núcleos es atribuible a la influencia de los cristales macroscópicos que existen en el magma. Pues esto recibe el nombre nuevamente de nucleación secundaria, ¿sí? Y bueno, se conocen dos tipos. Uno de ellos es atribuible al esfuerzo cortante del fluido y el otro, pues, a la colisión entre los cristales existentes que ya hemos mencionado. O bien, pues, de los cristales con las paredes del cristalizador y pues, los rodetes, que son los impulsores giratorios, o con las palas de agitadores. Entonces, estos dos tipos, atribuible al esfuerzo, o pues, cuando se rompen los cristales, pues son los que se fragmentan y forman parte de la nueva cristalización. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, eh, vamos a enfocarnos en la primera. La segunda creo que se tiene un poco más. La primera es la nucleación debida al esfuerzo cortante del fluido, en donde pues el esfuerzo cortante en la capa límite puede barrer hacia afuera los embriones o núcleos que, de no ser así, se incorporarían al cristal en crecimiento para aparecer como nuevos cristales. Y bueno, se sabe que este tipo ocurre en ciertas condiciones y pues en otras se sospecha lo que está pasando. Y bueno, pues siguiente, por favor. Tenemos la nucleación de contacto, que es el tipo más frecuente de nucleación en los cristalizadores industriales, ya que ocurre a bajas sobresaturaciones y donde la velocidad de crecimiento a los cristales es óptima para una buena calidad. La nucleación de contacto es una combinación de la ruptura de crecimientos dendríticos microscópicos en la superficie del cristal en crecimiento y una interferencia debida al objeto en contacto con racimos, que es lo que habíamos comentado, los clústeres, de partículas de soluto que se desplazan para alcanzar una forma organizada en el cristal. Entonces, esta es la más común, la nucleación de contacto. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es como, cómo quedaría entonces la división de la nucleación, como un poco más resumido. La nucleación se divide en dos, como comentaba, la nucleación primaria, la nucleación, bueno, eran tres, pero principales son estas dos, la nucleación primaria y la nucleación secundaria. La primaria pues es la homogénea y la heterogénea, y la nucleación secundaria es el sembrado, el contacto y bueno, pues el esfuerzo constante, ¿no? Entonces, ajá. Tenemos el crecimiento de los cristales. Recordando nuevamente, existían dos etapas principales para formar un cristal. La primera era la nucleación, la que acabamos de ver, que es cuando apenas está, digamos, empezando a formar el cristal y está agarrando ahí forma. Y posteriormente, pues ya viene precisamente el crecimiento de los cristales. Y se ocupa esta ley, que es ley delta del crecimiento, delta L, el crecimiento cristalino, que nos indica que si todos los cristales del magma crecen en un campo de sobresaturación uniforme y a la misma temperatura, entonces todos los cristales no solo serán invariantes, sino que tendrán la misma velocidad de crecimiento independientemente de su tamaño. Claro, pues con las condiciones que nos comentaba, de un campo de sobresaturación uniforme y a la misma temperatura. Y bueno, pues toda esta generalización recibe el nombre de ley delta L. Y vamos ahora con la cristalización de químicos orgánicos. Los compuestos orgánicos generalmente se cristalizan añadiendo un no solvente miscible a una solución saturada, en lugar de crear sobresaturación por evaporación o por enfriamiento. Y bueno, el no solvente se puede agregar gradualmente a un lote de solución o viceversa. O bien, se pueden combinar de manera continua corriente de no solventes con solución en un dispositivo o mezclado rápido que descarga un tanque agitado para el crecimiento posterior de los cristales. Ajá. ¿Cómo se cristalizan? Bueno, la nucleación de cristales orgánicos puede ocurrir por procesos heterogéneos, que ya acabamos de observar, como la colisión partícula-partícula o partícula-impulsor, o bien por nucleación homogénea, luego de una rápida adición de un solvente. Y
pues tenemos la cristalización a partir de la fase fundida. El paso final en la manufactura de algunos compuestos orgánicos es precisamente solidificar el producto a partir de una corriente fundida purificada. Esto, por lo común, se realiza mediante enfriamiento en un descamador cilíndrico o un transportador vibrante enfriado en un tanque agitado encamisado. Y en otros sistemas de procesamiento, el producto puro se funde y parte de este se recircula para lavar y purificar los cristales. Y una unidad típica de este tipo, pues es el que tenemos aquí, que es el purificador Brody. Y bueno, este consiste en varios enfriadores de superficie escarpada conectados, que pues ahí se observa, en serie, y pues a continuación una columna de purificación, que es la que está a la izquierda, abajo. ¿Eh? No, o sea, en la diapositiva, ahí en la imagen, abajo a la izquierda. Y bueno, el líquido fluye hacia el extremo del residuo del sistema, donde la temperatura es más baja. Los cristales se desplazan por los transportadores hacia el extremo del producto, donde se descargan dentro de una columna purificadora, que es la que tenemos ahí, y se funden en el fondo de la columna. Parte del líquido resultante se separa como producto y parte fluye en forma ascendente a través de la columna como reflujo. En el purificador, el reflujo lava las superficies de los cristales para eliminar las impurezas, por eso se llama purificador. Además, pues los cristales se mantienen a su temperatura de fusión por un tiempo para permitir que las impurezas migren dentro del reflujo. Y observamos ahí que tiene una parte para el residuo, que está ahí el tubo de arriba, residuo, y pues por abajo está el producto, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, están los métodos de cristalización. Los principales son los que tenemos ahí, que es la cristalización por disolución, el cual consiste en el hecho de que pues, son más solubles las sustancias en caliente que en frío. Entonces se va añadiendo el soluto al disolvente en caliente hasta que dicha disolución alcance la saturación. Ese es el primero, cristalización por disolución. Tenemos después la cristalización por enfriamiento, que, bueno, la rapidez de proceso de filtrado en caliente resulta vital, dado que pues, el producto comienza a cristalizar tan pronto como se inicia el proceso de enfriamiento. Entonces, bueno, resulta incluso indispensable realizar la filtración y por medio de pues, el filtro que se observa ahí en la imagen, que es la segunda que tenemos ahí, y pues, un embudo previamente calentados, o de lo contrario, pues se cristaliza rápidamente en el propio filtro. El siguiente método de cristalización que tenemos es el efecto del disolvente. Bueno, en este caso se procede a inducir la cristalización rápida de una sustancia soluble en el disolvente utilizado. Por ejemplo, eso que tenemos ahí, que se le agrega hielo. Bueno, la tercera imagen que tenemos ahí, en el depósito se está agregando hielo y pues se separa, ¿no? Se separa el agua, de hecho ahí se está escurriendo el agua y abajo pues, se quedan los cristales. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, espera, falta todavía. Y bueno, la cristalización por difusión líquido-líquido, que en este caso pues es una variante ralentizada de la cristalización por efecto del disolvente, y dicha ralentización tiene como consecuencia la formación de un menor número de cristales que por el contrario adquieren un mayor tamaño. Y tenemos el siguiente método de cristalización, que es por difusión líquido-vapor. Y en este caso, pues ambas disoluciones se encuentran físicamente separadas y para ello se utiliza un sistema que luego el compañero va a presentar en un momento, formado por dos tubos, uno pequeño introducido dentro de otro mayor. Y pues, el siguiente, compañero. Bueno, ahorita vamos a ver los equipos de cristalización. Ya quedan 9 minutos. No sé si la maestra quiera... No sé si quieren tomar su break, porque ya tiene un rato. Ah, bueno, sí, también. 10:15 para continuar con la presentación. Tomen su break, que se despejen un ratito y continuamos con la presentación. Ok. Gracias. Entonces ahorita nos Nos vemos. vemos.